Paz de Cristo, buenas noches a todos. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al hermano Julio Quiroz Linarte, pastor de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y también obispo honorario, quien ha tenido una trayectoria en la iglesia de poco más de 60 años, hermano Julito Quiroz. Y para nosotros es un gusto, es un placer tenerlo acá y poder escuchar de viva voz toda la historia de la iglesia o parte de ella, pudiéramos decir. Bienvenido en esta noche, hermano Julito. La Iglesia Apostólica recién ha cumplido su centenario y muchos han sido los pioneros, los varones que Dios ha usado a lo largo de la historia de la Iglesia Apostólica. Y en esta noche, hermanos, para nosotros es tener el privilegio de que nuestro hermano esté con nosotros y poder escucharlo en esta noche. Hermano Julito, ¿qué puede decirnos usted de la iglesia y usted en sus inicios en la Iglesia Apostólica? Muchas gracias por esta entrevista que me está haciendo hermano Julio Ignacio Es un gusto, Martínez. hermano. Para mí un privilegio participar y comunicar acerca de lo que ha sido la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, y también sobre mis datos personales, ¿verdad? Que me convertí al Señor Jesucristo hace 60 años. Nací en la ciudad de Chinandega en 1940, hijo de Cándida Rosa Quiroz Cano y José Linartes, que ya pasaron a la presencia del Señor. Tuve 6 hermanos, 3 mujeres y 3 varones, de los cuales viven todavía viven, digamos, mis sobrinos. Una familia grande, Una hermano. familia grande de allá de Chinandega. Y me convertí al Señor Jesucristo en 1961. Me llegué a las filas del Señor en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la cual he pertenecido desde mi conversión. Y ¿Qué edad tenía cuando se convirtió al cuando Señor? me convertí al Señor tenía la edad de 61 años. A la edad de 21 años me entregué al Señor Jesucristo. Y para mí ha sido un privilegio muy grande, porque tuvo misericordia después que anduve perdido en el mundo. Verdaderamente Dios me llamó a su Evangelio Santo y es el privilegio más grande que he experimentado en mi vida, ¿verdad? Y he servido al Señor voluntariamente, con ese deseo de tener esa vocación de servicio a la obra bendita del Señor. Y sin duda alguna que lo ha sido, hermano. 21 años, estamos hablando de muy jovencito. Muy joven. Muy jovencito. Y me comentaba usted mientras veníamos hacia acá que a usted lo bautizan y prácticamente al año es iniciado el ministerio. Al año de ser bautizado, me iniciaron el ministerio. Mi primer pastor fue el hermano Luis Adán González. Y precisamente hermano, ¿quién fue el que lo inició el ministerio? El hermano Luis Adán González. Luis Adán González. Y como no, y él también me propuso después a la ordenación ministerial. ministerial. Qué privilegio, hermano, poder escuchar este testimonio de vida, porque esta entrevista no solamente será vista por muchos que lo conocen a usted ya, personas adultas, que a lo mejor quizás también fueron miembros suyos durante algunos de sus pastorados en las diversas congregaciones en las que usted estuvo, sino que también va a ser escuchada y vista por muchos jóvenes que a veces tienen muchas dudas e inseguridades acerca de lo que Dios tiene para sus vidas. Y creo que es muy importante estos testimonios como los suyos. ¿Cómo no?
Podemos escuchar en la historia de la iglesia hombres como Antero Moya, el hermano Julito Rocha, el hermano José Blanco Zapata, conocido cariñosamente como Chepito Blanco, hombres que estuvieron casi desde el inicio de la iglesia también, o si no desde el inicio, y entre ellos lo tenemos a usted. Usted prácticamente es todavía un sobreviviente de esa generación de pastores que iniciaron la obra apostólica y que lo dieron el todo por la iglesia. ¿Qué puede usted contarnos acerca de sus inicios en la iglesia como pastor? Bueno, ellos prácticamente dejaron una gran huella y un legado muy grande. Verdaderamente cuando la iglesia estaba, digamos, en sus comienzos. Digamos, tenemos el hermano José Blanco Zapata, que era un maestro. Hermano Luis Adán, un excelente pastor, ¿verdad? El hermano Anterito Moya, que es uno de los desenlaces que enlaza la obra premisionera. De hecho, fue el primer obispo presidente en la historia de la iglesia. Según el primer obispo presidente de la iglesia. Y también tenemos al hermano Salvador Flores, tenemos al hermano Aquilino Jarquín y otros más que ya pasaron a la presencia del Señor. Ya están en la iglesia triunfante. Pertenecen a la iglesia triunfante. Y digamos, la iglesia les debe mucho a esos hombres verdaderamente que marcaron huella verdaderamente en la historia de la iglesia. Muchos son los hombres, hermanos, que marcan nuestra vida a lo largo del tiempo. ¿Y quiénes en su vida considera usted que marcaron de una manera muy profunda su vida a nivel ministerial? A nivel muy ministerial fue el hermano Luis Adán González, que me inició al ministerio. También fue pastoreado por el hermano Aquilino Arquiney. Me pastoreó también el hermano José Blanco Zapata. Insignes pastores de la iglesia apostólica. Y el hermano Julio Rocha, también el hermano Daniel Ruiz Picado, ¿verdad? Cuando yo me trasladé de Chinandega a Managua. Claro. Entonces ellos prácticamente fueron un ejemplo grande y fui objeto también de la ayuda y de la enseñanza que ellos impartieron prácticamente en mi formación ministerial. Una vasta formación, podríamos decir, hermano. ¿Cuántas congregaciones ha pastoreado usted hasta el día que usted, digamos, ha entrado como ministro? Bueno, pastoreé, digamos, la primera iglesia que pastoreé fue la cuarta iglesia de Managua, en sus inicios, ¿verdad? Y, digamos, después pastoreé la iglesia de León. En 1971, en 1970, pastoreé la iglesia, la cuarta iglesia de Managua. Decimos que de Managua entonces sale hacia León a pastorear. Salgo hacia León. Donde también dejó sus huellas. Ah, sí. Como ministro. A mí me tocó iniciar a 7 o 6 varones en del León. ministerio que fueron pastores de la iglesia. Y también pasé a pastorear la primera iglesia de Managua. Posteriormente a estar en León, pastorea la primera iglesia de Managua. De hecho, también tenía mis preguntas, querer saber cuántas personas o cuántos varones de Dios usted había iniciado el ministerio. Bueno, también ya no recuerdo el número de hombres. Pero fueron muchos. Que fueron varios.
varios hombres. Porque nos acaba de mencionar hace unos segundos que en León inició a 7. A 7, sí, Ministros del otros Señor. más, otros lugares más, un lugar donde he ido a pastorear, me ha tocado iniciar a hombres, el ministerio. Eso nos lleva al hecho de meditar en lo importante que es que el pastor tenga una visión más allá en cuanto al relevo generacional. Sí, como Pudiéramos decirlo, ¿qué usted puede decirnos al respecto, hermano? bueno, algunos de ellos, pues prácticamente como fue nuestro hermano Mercedes Hernández Laguna, que ya pasó a la presencia del Señor. Con un gran legado, por cierto. Fue con un gran legado, verdaderamente, en la educación cristiana. Y digamos, yo inicié el ministerio en la ciudad de León, iba a ser obispo presidente por 2 periodos. Así es que me ha tocado otra cantidad de hombres que han servido a la obra bendita del Señor. Claro. Posterior a estar pastoreando en León, pasa a pastorear la primera iglesia de Managua. De Managua, sí. ¿En qué momento es usted elegido como obispo presidente de la iglesia o como presidente de la iglesia? Bueno, Hablamos que, por cierto, usted es el tercero sí. en lo que enlista la historia de la iglesia. Lo que dice la historia de la iglesia. Aquí tenemos que yo soy electo presidente porque antes a la iglesia se le daba el título de presidente al que dirigía. Entonces era presidente de la iglesia, fui electo después que pastoreé la primera iglesia de Managua. Entonces, posterior a su pastorado en la primera iglesia, usted es electo como presidente Como presidente de la iglesia. de la iglesia, porque digamos, el término ya de obispo presidente nace hasta que se organizan los distritos. Porque se Y necesitaba por cierto, usted fue el que le tocó esa tarea. Me tocó esa tarea en 1982. Es cuando por primera vez en la historia de la iglesia se distribuyen en diversos distritos para tener una mejor supervisión. Originalmente la iglesia trabajó como organización de los sectores y habían 5 sectores cuando se organizaron los distritos. Que era el sector central, que era Managua, el sector de occidente, que era León y Chinandega, el sector la parte sur, que era Irián, Bacarazo, toda esa parte. El sector de norte, que era Estelí, Huehuilí y Somoto, toda aquella región. Toda la parte más lejana. La parte norte. Y también el sector oriental, que era la costa atlántica y Rufil también. Entonces esos sectores se organizaron en distritos, porque la iglesia estaba creciendo. Eso fue ya la organización de los distritos. Fui en mi segundo periodo como presidente. ¿Qué desafío representó para usted? ¿Qué edad tenía usted en ese momento que entra a ser presidente de la iglesia como organización acá en Nicaragua? Acá en Nicaragua ya tenía 32 años, más o menos. Un reto bastante grande, un desafío Bastante grande. para un pastor que en ese entonces estaba todavía bastante joven. Sí.
Porque nos menciona que fue iniciado el ministerio a los 21 años. A los 21 años. Y a los 32 es obispo o presidente, perdón, presidente de la iglesia, como en ese momento se conocía. Sí. ¿Qué marcó ese tiempo en su vida? Yo trabajé, hermano, como directivo nacional, ¿verdad? Fui secretario y fui también tesorero. También estuve en otros cargos previos a ser presidente. Sí, antes de ser presidente. Hecho que le valió a usted entonces la experiencia necesaria para asumir como presidente, desde luego. Hermano Julito Quiroz, hoy en día la iglesia ha cambiado mucho en cuanto a las diversas transiciones que ha tenido que pasar, las etapas. La iglesia sigue manteniendo sus principios, sus valores apostólicos, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor como doctrina. ¿Qué usted nos puede decir acerca de este tiempo que está viviendo la iglesia apostólica en Nicaragua? Hablamos del 2023 y del siglo XXI. Cuando ustedes, o usted y el resto de la directiva, asumieron esa responsabilidad de la dirección de la iglesia, podríamos decir que los avances no estaban muy a la vanguardia como hoy. ¿Y qué dificultades tuvieron en ese tiempo ustedes para llevar a cabo esta labor en comparación a este tiempo? ¿Cómo no? Hermano, durante la década de los 60, en que yo era diácono de la iglesia, la obra del Señor aquí en Nicaragua estaba dirigida por los hermanos de México y de Estados Unidos. No se había independizado aún. No se había independizado. Y durante ese tiempo la iglesia llegó verdaderamente a tener un crecimiento desde la década de los 50 a los 60. La iglesia llegó a obtener una cantidad como de 1000 hermanos. Que en ese momento esa cantidad era un crecimiento exponencial. Era un muy buen crecimiento en comparación pues, al porcentaje de hermanos que había. Y debido al contexto también que vivía el país en ese momento. En ese tiempo, prácticamente. Y digamos, la iglesia tiene un mayor crecimiento en la década de los 70 y también en la década de los 80. En el tiempo prácticamente de la guerra. A pesar del tiempo de la guerra, crisis tremenda que hubo, verdaderamente la iglesia llegó a tener un buen crecimiento. Y actualmente pues, la iglesia es estupendo el crecimiento que ha tenido, que tiene actualmente, como 23.000. Hablamos hermanos. Actualmente, sí, según las estadísticas actualizadas de la Directiva Nacional, son unos 28.000 miembros. Es como 28.000 miembros en plena comunión de la iglesia, sin contar adolescentes y niños, que también son miembros de la iglesia, claro, potenciales. Hermano Julito, también hubo un tiempo en su vida ministerial que estuvo marcada por un viaje misionero fuera del país. Hablamos de cuando usted salió junto a su familia a Belice. Sí, Se entiende también por la misma historia que este viaje tuvo su momento posterior al periodo de usted como presidente de la iglesia. ¿Cómo fue esa experiencia, hermano? Bueno, esa experiencia fue en que nace la idea a principios de los
de los 80 nace la idea de que la iglesia diera un paso más, principalmente en el asunto del campo misionero. Y se enviaron una delegación para ir a explorar. Primeramente hubo la intención de ir a Venezuela, pero después... Esos son datos históricos, por cierto, hermano Julito, que quizás no están, digamos que son datos inéditos que usted nos está presentando en este momento, ¿verdad? Como la intención de ir a Venezuela. Sí, como... Algo muy importante, creo que no es para pasar desapercibido. Desde su inicio la iglesia intentó tener esta labor misionera como campo misionero. Y entonces, digamos, se envió una delegación para ir a explorar el campo de Belice. Y en la convención que yo entregué, el obispado, digamos, se acordó enviar un misionero a Belice. Y resulta que me eligieron. Usted fue el elegido para esa misión. Para esa misión. Eso fue en una elección de junta directiva. De la junta directiva en convención. Una convención en que yo entregué en 1985. ¿Cuánto tiempo estuvo en Belice, hermano? Estuve en Belice, hermano, con mi familia. Tuvimos 6 años y 2 meses. 6 años y 2 meses. 2 meses. Es muy importante, y yo no quiero pasar desapercibido el hecho, hermano, de que era usted el elegido, el enviado, pero la familia también. Sí, y el papel fundamental que su familia jugó en este tiempo. ¿Cómo no? En ese tiempo fuimos prácticamente, a pesar de las dificultades y todo, y también que la iglesia no tenía la fuerza económica que tiene ahora. Y entonces se tomó el acuerdo con la Asamblea Apostólica de la Adventista del Sur de los Estados Unidos y la Iglesia Apostólica de la Adventista del Sur de México, ¿verdad? Un apoyo muy importante. En que las 3 iglesias se unieron porque teníamos un tratado de unificación y compañerismo. Y entonces me eligieron a mí para ir. Y además de eso, un país que posiblemente no tenía mucho conocimiento del Evangelio. Es una gran labor, un gran trabajo. Cuando entrega la obra a usted, ¿quién queda a cargo de esta obra? Bueno, primeramente estuvo dirigida por Nicaragua, después fue dirigida por México y Estados Unidos, y últimamente quedó en manos de los hermanos mexicanos. Ellos son los que han estado mandando misioneros al trabajo de la obra. Recientemente usted estuvo en Belice. Hace poco. ¿Qué información pudo obtener o conocer de primera mano acerca de ese trabajo que usted dejó hace muchísimos años en Belice? Bueno, hay, como dicen, un bonito remanente todavía, porque entre luchas y pruebas se desarrolló la obra, pero hay iglesias organizadas y campos de predicación. ¿Sigue en pie la huella que usted dejó ahí? Sigue en pie. Y primeramente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hermano bonito, qué bonito es poder escuchar esa trayectoria o parte de la trayectoria, porque quizás si necesitaríamos más tiempo, una segunda parte de esta entrevista para poder escuchar prácticamente todo lo que compete a su carrera ministerial. Pero posterior a ese viaje misionero de 5 o 6 años en Belice, usted regresa a Nicaragua a pastorear. ¿Cómo fue esa experiencia? Readaptación al país. Bueno, algunas cosas, digamos, ya la iglesia había tenido algunos cambios. Sí. ¿Ves?
Y entonces, principalmente en la organización, aunque siempre la iglesia sigue manteniendo su identidad. ¿Ve? Por ejemplo, en lo que respecta a una inquietud, ¿verdad?, que vuestro servidor tiene, es que la iglesia retome el campo misionero. Porque Esa es, digamos, es una preocupación interna de usted que ha guardado. es una pasión, porque, digamos, se entregó esa obra, ¿verdad? Tenemos campos misioneros acá a lo interno del país y se ha estado apoyando la obra misionera, pero digamos a nivel internacional, creo que la única experiencia que ha tenido nuestra iglesia ha sido con su viaje a Belice. Belice, como uno. En ese tiempo que se mandó ese misionero a Belice, la iglesia no podía sola económicamente, pero ayudado de México y Estados Unidos se lograron. Y entonces, digamos, pienso yo de que a estas alturas, ¿verdad?, si se pudiera enviar un nuevo misionero, sería loable para cumplir lo que decía y dice nuestra Constitución, más allá de nuestras fronteras. Y entonces yo sé que la iglesia ha tenido un crecimiento muy grande en la parte educativa. La iglesia se ha agigantado en esa parte. Y ahora tenemos el privilegio de tener hasta escritores. Institutos también de estudios bíblicos. Bíblicos, El Instituto, Iván y todo eso. Instituto Bíblico Apostólico Nicaragüense, el Sebanic también. Esto también, hermano, digamos, puede decir, es algo que cuando usted inició en el ministerio, muchos de los pastores de su generación no tenían. Algunos tuvieron que salir fuera del país para poder obtener algunos estudios básicos en cuanto a lo bíblico. Usted también, entiendo, estuvo por México, sí, recibiendo estudios. Estudiando. Y esto, digamos, yo creo que la iglesia debe pensar en, digamos, en avanzar también en educación cristiana. Gracias a Dios se ha logrado mucho. Se ha logrado muchísimo. Podemos decir entonces, hermano Julito Quiroz, de que en usted hay un gran anhelo y deseo de que la iglesia retome el campo misionero a nivel internacional. ¿Es así? Así es. Bueno, muy importante este consejo que nuestro hermano nos está dando. Muchas otras iglesias también, entendemos, hermanos, tienen esta labor ministerial a nivel internacional y creo que la iglesia, con la ayuda de Dios, podrá pronto retomar ese campo de trabajo. Hermano Julito, también podemos decir a estas alturas de la vida de la iglesia apostólica, ¿cuál es el mayor cambio que usted ha visto? Bueno, yo no he visto ningún cambio en cuanto a la doctrina. Muy importante recalcarlo. Digamos, y también que cada ministro, que cada hermano verdaderamente busque por todos los medios posibles la superación de la iglesia. Tanto, digamos, en la doctrina del Señor, conservando la misma doctrina, y también su organización, que es una de las mejores organizaciones que yo he conocido, la de la Iglesia Apostólica de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces,
digamos, queremos que eso se conserve, porque tiene que ver con la identidad de la iglesia, también en cuanto a la santidad. Como dice la Biblia, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Considero que entre más la iglesia cumpla con la doctrina de la santidad, digamos, se acerca mejor al Señor. Porque el Señor dijo que perseveremos hasta el fin de nuestra existencia. Entonces el sentir de cada hermano, de cada hermana, debe ser eso: perseverar hasta el fin, conservando la misma doctrina. Los principios doctrinales de nuestra iglesia. Y como dije, entre más se practica la santidad, mejor estamos con el Señor, ¿verdad? A nivel de estructura organizativa, a nivel de avance, ¿cuál es ese cambio que usted quizás ha visto, tomando como contraste ese tiempo en el que usted, digamos, dirigió la iglesia? Bueno, yo no he visto ningún cambio. Se conserva lo mismo. Pero hay que procurar mejorar verdaderamente nuestra identidad con Jesucristo. Entonces, digamos, Dios nos llama a que perseveremos hasta el fin. Es precisamente el conservar esa identidad la que ha permitido que la Iglesia Apostólica esté hoy donde está y como está. Sí. Y muy importante ese consejo que usted está extendiendo a través de esta entrevista. Hermano Jurito, ¿qué sugerencias de mejoras y cambio a nivel general usted puede hacer? Bueno, lo que yo sugiero, hermano, es que, digamos, mejoremos esto. De manera integral. De manera integral, todos sintamos una misma cosa, creamos una misma cosa. Y que no haya divisiones entre nosotros, tanto en la parte de organización de la iglesia, como también en la parte doctrinal. Y entonces eso nos ayuda prácticamente a que nos conservemos. Al cuerpo pastoral, ¿qué usted le puede decir? Bueno, al cuerpo pastoral yo le puedo decir de que, digamos, hay que estar sujeto a las autoridades superiores de la iglesia. Y entonces, digamos, y que los acuerdos que se toman deben de ser respetados y cumplidos. Excelente. Que haya ese respeto mutuo y que haya esa ética ministerial dentro de la iglesia. Y, digamos, no desconocemos verdaderamente los grandes avances que ha venido teniendo la iglesia. Son precisamente eso uno de los cambios que la iglesia ha tenido en cuanto al avance
a la difusión del mensaje del Evangelio a través de estos medios precisamente que esta noche usamos, ¿verdad? Sí. Y a través de los cuales también pretendemos que esta entrevista, con ayuda de nuestro Señor Jesucristo, pueda también llegar a muchas otras personas que quizás no han tenido el acceso a escuchar en viva voz o en primera persona a Julio Quiroz Linarte como un pionero de la obra apostólica. Y hoy en día ha sido una de las cosas que ha permitido que también la iglesia pueda llevar ese mensaje del Evangelio a muchos lugares, ¿verdad? Hermano Julito Quiroz, una pregunta un poco interesante, un tanto interesante quizás, ¿verdad? Es saber qué gustos musicales tiene el hermano Julio Quiroz Linarte de la alabanza apostólica. Bueno, hermano, en mi juventud ministerial, verdaderamente pues yo tenía una voz, ¿verdad? Fuerte, ¿Te gustaba cantar? fuerte, me gustaba cantar y me aprendí ¿Algunos de esos cantos que usted hoy recuerde? grandes cantidades, gran cantidad de himnos que me aprendí en mi En su juventud. carrera ministerial, ¿verdad? ¿Algunos de esos cantos, por mencionar algunos, hermano? Por ejemplo, me gustó Indeleble, de su gracia divina. ¿Alguna frasecita ahí que pudiera corear? Indeleble su gracia divina, indeleble su amor sin igual. Aleluya. Amén. Gloria sea a Dios, hermano. Amén. Indeleble también queda allí esa gracia divina del Señor en Gracias usted a al Dios. entonar esos cantos y esas alabanzas, Correcto. a pesar de que los años han pasado por usted, como usted mismo lo ha dicho. ¿Qué consejo puede darle usted a los músicos de hoy en día, A los hermano? músicos de hoy en día es que revivan los himnos apostólicos. Un reto muy grande, por cierto. Yo, de hecho, algunos no me los sé y ahí los voy aprendiendo. Sí. A lo sumo recuerdo, usted habrá conocido quizás a la hermana Socorro Orozco en la primera iglesia, no sé si la habrá conocido, pero sí recuerdo aquel canto muy especial, de los que más marcó mi vida hace muchos años, ¿verdad? Sigo siendo joven, ¿no? Es Jerusalén Gloriosa. Jerusalén gloriosa. Jerusalén, Era- ciudad de luz. era Un canto que para muchos ya es pasado de moda entre los jóvenes, pero que tiene un mensaje muy especial de esperanza esperanza. a lo que Dios nos ha Y prometido. un mensaje escatológico también. Exactamente. Por eso nosotros como jóvenes creo que tenemos el mayor desafío, y en lo personal como futuro ministro del Señor también, manejar esa himnología que marcó muchas generaciones, muchas vidas y lo sigue haciendo hoy en día. Correcto, sí. ¿Qué consejo usted, hermano, como decíamos, además de lo que ya expresó, recomienda a la juventud que estamos aquí presentes? Bueno, una de las cosas, en la parte de la himnología de la iglesia, es bueno prácticamente que se mejore, porque hay que, la palabra de Dios habla de mejorar la alabanza al Señor. De hecho, el texto bíblico dice, el texto sagrado dice que demos a Dios la suprema alabanza. Alabanza. Eso significa dar lo mejor, superarnos cada día más. Claro que sí. Ve, y digamos, por ejemplo, tenemos los hermanos de México. Los hermanos de México han superado en el canto, porque ahora ellos ya tienen su manual, ¿verdad?, De alabanza. de alabanzas, donde ellos, digamos, ya la alabanza apostólica
están notas. Oh, excelente. Y eso es importante. Muy bonito, por quizás. cierto. Porque a veces quizás muchos músicos hoy en día jóvenes les gusta Como- himnología apostólica de antaño, pero quizás las notas o los tonos no se manejan. Sí, como Muy bueno eso, ¿verdad? Y sería un aspecto a mejorar, creo, mejorar la alabanza. mejorar la alabanza. Sí, correcto. Hermano Julito Quiroz, ¿cómo le gustaría ser recordado a Julio Quiroz Linarte una vez que haya pasado a la presencia del La Señor? presencia del Señor. Quizás muy prematuro la pregunta, pero muy importante. ¿Cómo le gustaría Ser ser recordado, hermano, digamos en el aspecto de ser fiel a Jesucristo hasta la muerte, como un ministro fiel? como un ministro Al que Señor. murió en las filas del Señor, ¿verdad? Eso me gustaría, digamos, ser recordado como recordamos a nuestros Ancestros. ancestros espirituales. Amén. ¿Ves? Digamos, en el libro de Proverbios habla la palabra de Dios que la memoria de los justos, ¿verdad?, Permanecerá. permanecerá, y también que Dios honra la memoria de los justos. Una preciosa promesa de parte de nuestro Parte Dios, por de, cierto. de la parte, digamos, de la conversión de la persona, que sea verdaderamente fiel al Señor y mantener siempre esa esperanza de resucitar en el día posterior. La esperanza bienaventurada. Bienaventurada. Hermano Julio Quiroz, hoy hay muchos pastores jóvenes que vienen surgiendo, hay una nueva generación. ¿Qué consejo usted puede extender a esta nueva generación de pastores, de ministros? Bueno, lo que yo puedo recomendar, hermano, es que no se aparten de la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de la identidad de la iglesia, y digamos, y que se propague mejor la predicación del Evangelio, ¿verdad? Porque San Pablo dijo: si de alguna manera pueda ganar a alguno para Cristo. Ahí nos revela de que tenemos que utilizar, digamos, los diferentes métodos de la comunicación para que la palabra de Dios sea extendida. Que no descuidemos el amor a las almas para ganarlas para Cristo, nuestro Señor, ya que es el trabajo al cual el Señor nos ha llamado. Amén. Muy importante, hermano. ¿Qué recomienda a usted, hermano, para que la iglesia siga conservando su pureza en todos los sentidos y para que la iglesia pueda darse a conocer cada día más? Se entiende a veces que la iglesia apostólica es vista como una iglesia por algunos muy radical, por otros muy ortodoxa, pero ¿qué recomendación hace Julio Quiroz Linarte para que la iglesia siga proyectando el mensaje del Evangelio sin verse coartada quizás por este tipo de comentarios o de percepción de los de fuera? Bueno, la recomendación es, digamos, que hablemos todos una misma cosa, ¿verdad? Que estemos unidos, como dijo San Pablo, en una misma mente y en un mismo parecer. Y digamos, eso es importante, porque para eso hemos sido
llamado para vivir el Evangelio, aunque vengan luchas y pruebas y dificultades. ¿Ve? Y la recomendación es no descuidar la oración, el ayuno, la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy en día la Iglesia ha logrado avanzar en materia de construcción del proyecto del Centro de Convención Nacional. Dios ha sido bueno y hasta el día de hoy se ha podido tener un avance significativo. ¿Qué mensaje da usted al pueblo apostólico respecto a este proyecto que hace falta todavía mucho por terminar? Bueno, consejo que puedo dar es que se continúe la construcción, porque es un proyecto que lo necesitaba la iglesia, ya que ese proyecto del Centro de Convenciones responde también a las necesidades espirituales del pueblo, dado que en nuestras convenciones se derrama el poder del Espíritu Santo, llenando a tanta gente, tantos hermanos, tantos creyentes. Yo recuerdo que los hermanos se devanaban y se devanan para ir al centro de convenciones, porque Dios reúne al pueblo, Dios toca los corazones, que ha sucedido algo maravilloso, que los demás largos son los que llegan primero. De hecho, acaba de pasar ahorita el Campamento Nacional de Jóvenes y Adolescentes, y de los primeros que estuvieron allí eran de la zona norte, de la zona de Bonanza, de la costa atlántica. De la costa atlántica. Sí, cómo no. Sí, hermano, muy importante, ¿verdad? ¿Qué puede decir usted? Usted sabe, entendemos todos, ¿verdad? Como pueblo apostólico, que este proyecto se sostiene a base de los diezmos, de las ofrendas de la iglesia, que día a día se recogen en cada congregación. ¿Qué decirle a esos hermanos que están día a día colaborando en este proyecto? Que es importante, hermano, de que continúen colaborando, ¿verdad? Porque la Iglesia Apostólica tiene ese privilegio que ha sido una bendición de Dios, el centro de convenciones. Dicho sea de paso, fue en su administración, fue en la administración como presidente que se adquirió. Que se adquirió en la década de los 80. Parte de su legado, indudablemente. Así como también la propiedad de Altamira, de las oficinas centrales. Las oficinas generales, también la casa episcopal, ¿verdad? Y otras obras más que se han hecho pues, prácticamente, y que la iglesia sigue avanzando verdaderamente, y cada administración de la iglesia va poniendo su aporte importante para impulsar esa obra que considero que es una obra de Dios. Amén. Es un sueño cumplido, verdaderamente. Recuerdo cuando tuvimos ese centro, Dios me enseñó prácticamente que se iba a construir un auditorio, y es lo que hoy está sucediendo. Es lo que hoy Dios está... Sí, Dios le ha permitido ver ese sueño cumplido. Ese sueño cumplido. Qué bueno, hermano. Gracias a Dios, sí. Bueno, hermano Bonito Quiroz, se nos ha llegado el tiempo, se nos ha llegado el momento. Ha sido un momento muy ameno, muy agradecido por haber estado con nosotros, tener el privilegio de escucharle a usted en primera persona, y esperamos que también esta entrevista sea de mucha bendición para cada uno de los que lo escuchen.
el hermano Julio Quiroz Linarte actualmente se congrega en la iglesia de Del Nindirí. Indirí, como no. Se congrega donde también fue la última iglesia La que última pastoreó, iglesia ¿verdad? que pastoreé, como no. Son 60 años de 60 estar en la años. iglesia apostólica, ¿verdad? Y es una trayectoria muy vasta en la vida de este varón de Dios, de este siervo del Señor Jesucristo. Hoy también agradecemos, no quiero dejar pasar este momento sin agradecer también a su hija Cándida y nuestra hermana Marta Quiroz, que han estado con nosotros también acá, ¿verdad? Aunque detrás de cámara, pero también han estado con nosotros. Y agradecerles por este espacio, hermano. Unas últimas palabras antes de que concluyamos esta entrevista. Bueno, solamente, hermano, pues agradecer a todo este equipo, ¿verdad?, que estaba reunido para escuchar, ¿verdad?, y esta entrevista que usted amablemente ha hecho a mi persona. Para mí es el gusto, hermano. Para mí es un placer. Y entonces esperamos que Dios nos bendiga a todos y nos guarde en su santo y precioso camino. Sus últimas palabras, hermano Julio Quiroz, en esta entrevista para concluir. Bueno, con todo gusto. Pues para mí es un privilegio muy grande haber tenido esta entrevista con este equipo, ¿verdad? Y esto revela que la iglesia va avanzando en el terreno de la comunicación, ¿verdad? Y mi consejo para toda la iglesia es que mantengámonos dentro de la iglesia, que nadie nos aparte del amor que es en Cristo Jesús, y mejorando cada día nuestra práctica cristiana como apostólicos que somos. Pues la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús ya tiene varias décadas en este lugar de Nicaragua y se ha mantenido firme en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ha tenido el privilegio grande de predicar el Evangelio en la dimensión del nombre de Jesucristo, Nombre que es que sobre es todo nombre, y que es el nombre más sublime que Amén. todos los cielos. Amén. A Él sea toda la honra y la gloria Por los siglos de los siglos. y de los siglos, y sigamos adelante. Una oración final, hermano, Una oración que final. usted pueda Muy bien. hacer por la iglesia. ¿Cómo no, general? Soberano Señor, delante de tu presencia estamos, divino Señor, teniendo estos momentos, esta entrevista, la cual ponemos a tus pies, Padre Celestial, aleluya, y te damos gracias por haber estado con este equipo, Dios mío, teniendo esta entrevista. Esperamos que sea para provecho de tu obra. Lo hemos hecho, Señor, con mucho temor, con mucho amor y con deseo de que nuestra vida cristiana mejore cada día más y más hasta que tú vengas por nosotros, Señor, cual esperamos tu venida, Padre Celestial, por tu iglesia, oh Dios de los cielos, la cual tú redimiste con tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Oh divino Señor, sea bendito tu nombre. Te pido bendición por la honorable mesa directiva de nuestra iglesia, por el cuerpo ministerial a nivel de todos los distritos, Señor, y por el pueblo en general, y por aquellas almas que todavía no se han convertido a tu santo evangelio, que se conviertan y se entreguen a ti. Bendice a todo este equipo que ha estado acá presente
para hacerme esta entrevista. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias por todo. Amén. Amén. Y así, amados hermanos, estamos concluyendo esta entrevista con esta oración especial que nuestro hermano Julio Quiroz, reiteramos, pastor de la Iglesia Apostólica, ahora ministro de la Iglesia y obispo honorario. Deseamos para todos ustedes que Dios los bendiga y que la paz de Cristo siempre more y reine en el corazón. Bendiciones. Amén.